Mateo 18 y leo para ustedes los primeros 7 versículos. Mateo 18, del 1 al 7. Dice así: En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Iniciamos un nuevo capítulo y en un sentido general se podría decir que todo el capítulo 18 va desarrollando, tiene un gran tema. Primero vemos al Señor hablando de los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños en el reino de Dios? Y luego va a hablar acerca del perdón, que podríamos decir cómo debe ser el trato, ¿verdad?, entre los creyentes y considerando a estos pequeños, que podríamos decir en general que son una representación de cada creyente, como vamos a ver. Pero vamos a empezar con estos primeros 7 versículos donde creo que podemos tener una primera unidad de pensamiento, aunque sé que tenemos ahí una división. Recordemos que esas divisiones fueron añadidas posteriormente. Primero, notemos cuándo se da esto. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo. ¿Qué fue lo último que nosotros estudiamos? Acerca de la moneda en el pez, ¿verdad? Recuerdan que increparon a Pedro diciendo: Pedro, paga a tu maestro el impuesto del templo. Vimos un poquito de dónde surgía ese impuesto, cómo Jesús supo en todo momento lo que ocurrió, aunque él no estuvo ahí con Pedro, y cómo además demostró su gran poder soberano, ¿verdad?, al indicarle a Pedro que saliera a pescar y que el primer pez que pescara iba a tener la moneda exacta para pagar tanto por él, por Jesús, ¿verdad?, como por Pedro, ese tributo. Y entonces pareciera que el cuadro que Mateo nos está dando, aunque no necesariamente, es el hecho de que después llegaron el resto de los discípulos y ahora estando todos ahí reunidos, Jesús hizo esta pregunta. Ahora, vamos un momento a Marcos capítulo 9 para tener un contexto un poquito más amplio del momento en que esta pregunta se da también. El Evangelio de Marcos capítulo 9. Versículo 33, dice así, Marcos 9, 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Cuando terminamos de leer vemos que pasa lo mismo. El Señor toma a un niño y va a decir que el que sea como un niño, ¿verdad?, a mí me recibe y demás. Entonces, en este contexto vemos que ellos guardaron silencio y que era algo que habían estado disputando en el camino. Y esto es entonces lo que le añade el siguiente elemento a esta enseñanza, aún antes de ver propiamente las palabras de Jesús. Antes de el momento en que le preguntaron a Pedro acerca del tributo, leamos nuevamente Mateo 17, versículo 23. Y dice: y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Y qué leemos? Y ellos se entristecieron en gran manera. Sin embargo, ¿qué era lo que estaban discutiendo en el camino? ¿Quién iba a ser el mayor? Vemos el contraste.
Aun si no ocurrió en ese mismo día o durante esa misma semana, lo cierto del caso es que no pasó mucho tiempo de que los discípulos pasaran de estar tristes por la muerte de Jesús a estar hablando entre ellos quién era el que iba a tener mayor prominencia. Qué rápido, ¿verdad? Somos nosotros a pensar es en nosotros mismos, en mis necesidades, en mis gustos, en que la atención esté sobre mi persona. O sea, Jesús les dijo, yo voy a morir. Y estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. El comentarista Hendrickson comparte un dato interesante. Parece que en los primeros capítulos de Mateo a Pedro no se le menciona tanto, pero a partir de cierto momento, con mucha frecuencia se empieza a ver el nombre de Pedro en el Evangelio. De hecho, ya vimos, ¿verdad?, cuando Jesús le dijo, ¿verdad?, bienaventurado eres Simón, y luego fue Simón el que fue reprendido por sus palabras de que eso no le aconteciera. Luego es también Pedro quien está presente en la transfiguración de Cristo con Juan y Jacobo. Es Pedro, ¿verdad?, el protagonista ahora de este incidente de la moneda en el pez. Entonces llama la atención, ¿verdad? Pedro empieza como a nombrarse mucho. De nuevo, es una conjetura, pero pareciera indicar que precisamente esta conversación se diera entre ellos porque por un lado parecía que Pedro tenía mucha atención, tenía un papel destacado en los eventos que se estaban dando, aunque por el otro también ellos podían recordar, no, pero vean cómo el Señor reprendió a Pedro. Podría ser que eso estuviera en los discípulos, ¿verdad? Pero ¿quién realmente entre nosotros va a ser que el que tenga ese primer lugar en el reino de Dios? En lo que sea que ese reino que Jesús nos ha estado hablando, no, sin duda tengo que ser yo por esta virtud, o no, será tal otra persona. Eso era lo que estaban hablando, olvidando en primer lugar que ya Jesús les había dicho que primero era necesario que Él muriera. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús los enfrenta con esta pregunta sabiendo que ellos precisamente eso venían discutiendo en el camino. Pero como vemos en Marcos 9, ¿qué hicieron ellos cuando Jesús les hizo la pregunta? Se callaron. O sea, no pudieron contestar. Parece que en efecto esa pregunta les avergonzó. O sea, cayeron en cuenta, ¿verdad? ¿Qué cosas veníamos hablando y qué cosas de nosotros olvidando que el Señor realmente todo lo sabe? Nada le es oculto. No pudieron contestar. Entonces Jesús les va a contestar la pregunta. Él les va a decir quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. No es inusual, ¿verdad?, que tengamos nosotros relatos de Jesús con respecto a los niños, tomándolos como ilustración de una verdad. Ahora, aquí hay que tener lo siguiente bastante claro. Nosotros, al estudiar la palabra, ¿qué es lo que entendemos? El pecado ha afectado a todo el género humano. En ese sentido, no hay nadie inocente. No hay nadie que no sea pecador. Ese niño que Jesús llamó, igualmente era un niño en necesidad de ser salvado de sus pecados. Pero, a la vez, la Biblia es clara de que, en general, uno puede reconocer ciertas actitudes y conductas en los niños por su corta edad, por una ternura propiamente de esa etapa, en que sirven para precisamente ilustrar verdades. Un niño le falta tanto conocimiento de tantas cosas, no se ha desarrollado completamente en sus fuerzas, en la madurez de pensamiento, son usualmente dóciles que atienden, ¿verdad?, al llamado del Padre. Y entonces Jesús les dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Entonces es muy importante que entendamos qué es hacerse como niños según estas palabras de Jesús, ¿verdad? Porque ¿qué está diciendo Cristo? Si usted no se hace como niño, no puede entrar en el reino de Dios. Vean qué tajante. Ellos están discutiendo quién será el mayor. No, y Jesús viene a decirles primero, si no se hacen primero como niños, ni siquiera van a entrar en el reino de Dios. O sea, antes de preguntarse qué lugar va a ocupar, asegúrese de haber entrado primero. Así les está hablando Cristo. Antes de estar hablando de cuestiones de prominencia, de poder, de gloria, primeramente ¿ha entrado usted en el reino de Dios? ¿Tiene usted entrada en el reino de Dios? Que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Les hago una pregunta. ¿Qué palabras, aunque no son exactas, pero sí muy similares a estas, nos recuerda Jesús? Planteo la pregunta diferente. ¿Qué otras palabras dijo Jesús muy parecidas a estas? No exactas, pero muy parecidas. En otra conversación. Si no os hacéis como niños, no podréis o no entraréis en el reino de los cielos. Es muy famoso. A Nicodemo. Juan capítulo 3. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto ya entonces nos empieza a ayudar para poder equiparar, ¿verdad? Un poco a qué se está refiriendo Jesús cuando nos dice el volver y hacernos como niños. Porque claramente no podemos tomar eso en el sentido literal de la palabra, ¿verdad? Como de regresarnos en el tiempo, obviamente. Y tampoco puede ser que el Señor esté hablando de todo lo que conlleva ser niño, ¿verdad? Que seamos inmaduros, de que no tomemos con seriedad algunas cosas. Eso no es lo que el Señor está entonces enseñando. Aquí nos está diciendo que hacerse como niño es entrar al reino de los cielos. ¿Y qué más nos está diciendo? El nacer de nuevo es también entrar en el reino de los cielos. Entonces, ahora que hablábamos de matemáticas, aquí tenemos una ecuación muy sencilla. Volverse como niño, debemos entonces equipararlo con ¿el qué? Con el nuevo nacimiento. De eso es lo que está hablando el Señor Jesús. De la importancia de la conversión. A menos que uno sea convertido, no puede entrar en el reino de los cielos. A menos que uno nazca de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. A menos que uno se haga como niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Y si tuviéramos que destacar entonces particularmente de esas virtudes o características de los pequeños, tenemos que hablar entonces precisamente de ese humillarse, de ser humilde, de reconocer precisamente que como un niño yo no tengo ni la fuerza para ayudarme a mí mismo, ni el conocimiento para saber todas las cosas, ni para salvarme a mí mismo, sino que dependo de alguien más. En un niño lo que hay es dependencia absoluta de sus padres. Él sabe que por sí solo no puede hacer muchas cosas. Lo mismo que tuvo que reconocer Nicodemo en aquella conversación de Juan capítulo 3, ¿verdad? ¿Acaso puedo yo volver al vientre de mi madre? ¿Verdad? Le decía a Jesús, lo que me estás pidiendo es imposible, yo no puedo hacerlo. Bueno, eso es hacerse como niño, es reconocer la imposibilidad de salvarme a mí mismo, que yo necesito primeramente esa obra de parte del Señor hecha en mi vida. Pero cuando el Señor cambia el corazón, cuando el Señor da nueva vida, inevitablemente, ¿qué es lo que sucede? Esa persona se hace como niño.
Esa persona profesa la fe, cree en Jesús. Y hablo de la humildad y de la humillación porque es lo que el Señor entonces menciona en el siguiente versículo, ¿verdad? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ustedes están hablando de grandeza, pero el reino de los cielos más bien consiste es de humildad, de no creerse la gran cosa, sino de reconocer que uno es, como el Señor le escribía a la iglesia en la Odisea, lávese sus ojos con colirio para que vea usted cuál es su condición, que usted es un pobre, desventurado, ciego, pobre, que nada tengo, pero en Cristo está todo lo que necesito, que es Él mismo a quien necesito y en quien debo creer. Ese es el que tiene entrada en el reino de los cielos, el que reconoce su miserable condición, que deja a un lado el orgullo. Son palabras directas que el Señor está hablando al corazón de estos discípulos. Debemos reconocer nuestra tendencia también a que esto quiera manifestarse aún en la iglesia, en nuestro trato con los demás y así creernos superiores cuando realmente todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Nada tengo de mi parte. Realmente la humildad entonces debe caracterizar al cristiano. Hay muchas formas de pensar con respecto a la humildad. Filipenses capítulo 2 nos da una definición muy sencilla, que es ser humilde, es estimar a los demás como superiores a uno mismo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, le escribe Pablo a los filipenses. Recuerdo también cómo Jonathan Edwards tenía un examen sencillo para ponerle los pies en la tierra a uno. Y la pregunta era la siguiente: ¿es usted el mejor en lo que hace? Cada uno de nosotros en un área, cuando nos dedicamos a algo, podemos nombrar a referentes. Es decir, cuando usted ve que entrevistan a un artista, a veces hay una pregunta muy común que hacen. ¿Y quiénes han sido sus influencias? ¿Verdad? Si es un músico, va a nombrar sus bandas. No, tal banda, acá. Yo la música que hago fui muy grandemente influenciado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Está reconociendo que hay otros antes que él y que fueron superiores. Pero ¿qué pasa si uno va y le pregunta también a esos? Ellos también van a mencionar a otros. Y así sucesivamente. Entonces, es simplemente una necedad pretender decir que uno es el mejor en lo que sea. Porque si usted va y le pregunta a esa persona que usted considera como que es el mejor en algo, esa persona le va a nombrar a alguien que conoce que es también mejor. En cualquier área. Un carpintero, un ebanista, qué lindos muebles y todo, ¿quién le enseñó? Ese que le enseñó usualmente lo va a tener. No, es que usted está bien sorprendido, pero vieras, yo conozco a tal persona, ese sí es bueno. Y usted va y le pregunta a ese, y ese le va a decir, no, y otro, y otro, y otro. ¿Por qué? Porque en el fondo reconocemos y sabemos que nosotros no somos la única y excelente persona que solo puede saber y hacer X cosa en esta vida. La humildad no piensa así. La humildad más bien viene y dice: todos son superiores a mí. Todos. Debo considerar a todos que están por encima mío. Así que cualquiera que se humille como este niño. Todo aquel que entonces reconoce su falta de conocimiento, de fuerzas, de sabiduría, en ese es donde puede reconocerse esa obra del nuevo nacimiento. Le ha sido dado ese nuevo corazón. Ahí está el Espíritu Santo obrando en él las virtudes propias que el Espíritu Santo produce, ¿verdad?, en aquellos en que viene a morar. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, vean lo que dice el Señor: a mí me recibe. Entonces,
Obviamente el cuadro es muy tierno, viendo cómo este niño está, ¿verdad?, ahí con Jesús tan cercano y que lo está poniendo precisamente como ejemplo ante un montón de adultos y todo, ¿verdad? Cómo el Señor tiene a ese pequeño. Pero la ilustración que el Señor está dando no termina ahí. Vean lo que Él pasa ahora a enseñar a partir del versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Increíble. El que haga tropezar a uno de estos pequeños. ¿Quiénes son estos pequeños de los que Jesús está hablando? No está refiriéndose al hecho de los niños literales, ¿verdad? Sino que él precisamente está hablando de aquellos que se humillen como un niño, es decir, de todos los pequeños en el reino de los cielos, es decir, de los creyentes. Y está advirtiendo solemnemente del grave peligro y de las graves consecuencias para aquel que voluntariamente quiera hacer pecar a un hijo de Dios. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de sus pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. En la antigüedad se utilizaban diversos mecanismos para desgranar, por decirlo así, ¿verdad? Habían técnicas en los campos de era, pero también existían instrumentos, obviamente. Cuanto más atrás vayamos, eran más rudimentarios, pero algunos consistían precisamente de eso, de piedras que tenían una hendidura, usualmente una piedra que estaba fija y la otra que estaba encima, y al generar ese movimiento, pues obviamente iba a pelar, ¿verdad?, por decirlo así, el grano, y esa harina que iba cayendo, pues se recolectaba en algún lienzo o paños o, ¿verdad?, telas que se ponían para recuperarlo. Pero particularmente vemos que esta piedra de la que habla el Señor Jesús es una de esas más grandes porque era movida ya por un animal, por un asno. Pero tengamos eso en nuestra mente. Imagínense simplemente una piedra que ha sido redondeada y que tiene un orificio en el centro. ¿Cómo es? Uh-huh. Sí, ya. Sí, entonces, esa piedra con ese orificio es lo que el Señor está diciendo: póngasela en el cuello y que sea echado al mar. ¿Qué pasa con alguien que tuviera una piedra de ese peso? ¿Va a poder salir? No. Castigo del que no puede escapar. Pero vea que el Señor está diciendo que mejor le fuera. O sea, que puede ser mejor que eso, ¿verdad? Diríamos, o sea, si eso está diciendo, mejor fuera que le pasara eso. Quiere decir que lo otro es más terrible. Y para aquellos que no les gusta mucho el nadar o tienen cierta fobia al hecho de la sensación de ahogamiento, solo pensar en una muerte así, ¿verdad?, puede aterrar. Y el Señor está diciendo, mejor le fuera que eso le pasara. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si yo soy cristiano, yo no quiero que por algo que yo haga o diga, haga otro pecado. Y mucho menos intencionalmente yo quiero ponerle a esta persona una ocasión que sea una tentación para que peque. O sea, ¿cómo voy a ir yo en contra de uno que debería ser mi hermano? Por eso son las palabras serias que el Señor está aquí dando. Estoy yo haciendo algo, diciendo algo que puede ser tropiezo para un hermano. Pablo, ¿verdad?, escribiendo acerca de la libertad cristiana, él incluso, ¿verdad?,
habla de cómo no hacer tropezar a un hermano, pero hasta por un asunto de comida, ¿verdad? Usualmente el tema de la libertad cristiana a veces lo abordamos mal, porque empezamos preguntándonos hasta dónde puedo llegar o quién dice que no puedo hacerlo, en lugar de pensar, obviamente, primero qué beneficio me trae, qué provecho trae, pero también pensar en mi hermano. Y esto, ¿cómo beneficiaría a mi hermano? ¿Podría ser esto una causa de tropiezo para un hermano? Y es así entonces como estas palabras del Señor debemos tomarlas con la debida seriedad con las que están siendo aquí dichas, porque vean de nuevo, mejor le fuera, está diciendo el Señor, que a usted le castigaran de esa forma, que antes usted sea la causa del tropiezo de uno de mis pequeños. Alguien que intencionalmente quiera destruir la vida de otro. ¿Cómo se va a llamar usted cristiano si está buscando cómo voy a hacer para que esta persona tropiece en esto? Y por eso es que debemos ser tan cuidadosos con las cosas que nosotros hacemos, decimos, compartimos, porque yo no sé si esto podría ser la causa de tropiezo para un hermano. De nuevo, el tema de la libertad cristiana no puede ir en contra de yo pensar en el bien de mis hermanos. Ejemplos que pudiera pensar y que sé que pudieran despertar algunas preguntas, pero si yo sé que un hermano en el pasado tropezaba por causa de la bebida, y está bien, se puede tomar con moderación, pero ¿con qué motivación puedo yo invitarlo a una actividad en mi hogar y que sea lo que yo le ofrezca de beber sean precisamente bebidas alcohólicas? ¿Con qué finalidad? Si yo sé que cierto hermano en el pasado tropezó por frecuentar ciertos lugares, vamos a ir a una zona que esté cerca de aquellos lugares o donde se pueda propiciar los recuerdos de aquello que antes le dominó. Pienso yo en esas cosas. Y esto también claramente tenemos que ir al fondo del asunto, cuando también tengo que pensar en las cosas de lo que yo hasta me pongo también, sabiendo que eso también puede ser causa de tropiezo. Cómo visto, cómo hablo, cómo me comporto, de manera que esto pudiera ser una causa de tropiezo. Vean que en el mundo actual simplemente muchos optarían por decir, ya lo que quieran pensar las otras personas, yo me visto y hablo como quiero. Pero eso no es la forma de pensar del cristiano, porque el Señor claramente está diciendo, ay de aquel por quien venga los tropiezos, y ni se diga en todo caso de aquel que simplemente quiera poner obstáculo para que alguien progrese en la vida cristiana. Ya, no se lo tome tan en serio, no hay que orar tanto, no hay que está bien que lee la Biblia y todo, pero ¿me entiende? O sea, ¿con qué finalidad haría uno o diría uno esas cosas? El Señor está haciendo claro, está diciendo que vendrán tropiezos, que vendrán tentaciones, pero que no sea yo la causa por la cual vengan. ¿Entienden? Eso es lo que debe estar primeramente en nuestra consideración. Entonces, en resumen, no se puede entrar al reino de los cielos a menos que uno se haga como niño. Es decir, el Señor está hablando del nuevo nacimiento. Y todos aquellos que han sido regenerados, todos aquellos que tienen entrada en el reino de los cielos, se conducen humildemente. Precisamente aquel que anda poniendo tropiezos o que está buscando cómo destruir la vida de otro al que dice llamar su hermano, no está entonces conduciéndose humildemente, sino con orgullo, con jactancia, con soberbia. Y por lo tanto, lo único que corresponde para alguien que no ame a su hermano, al que dice llamar su hermano, es la condenación. Y lo sabemos bien porque Juan en sus cartas lo dice así tajantemente, ¿verdad?
El que no ama a su hermano, al que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si alguno dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Y así, montones de versículos, ¿verdad? Tiene esa primera carta de Juan. Si usted es un pequeño que ha tenido entrada en el reino de los cielos, usted amará y cuidará a esos pequeños. Y esa va a ser parte de la idea que el Señor va a seguir desarrollando en los siguientes versículos. A esos pequeños, porque yo me reconozco también pequeño, le amaré, le cuidaré, le perdonaré y jamás consideraré ponerle una ocasión para que peque contra el Señor. Que esa sea entonces también nuestra consideración para aquellos que llamamos nuestros hermanos por amor al Señor. Oremos.